Esto de forma rápida, estos son los cambios de estado de la materia. La materia como tal va a presentar diferentes cambios. Por ejemplo, cuando se agrega calor a un sólido, este se convierte en un líquido. Aquí lo estamos viendo claramente. Este más calor significa que cuando yo caliento un cubo de hielo, este se va a transformar en líquido. A este proceso de cambio de estado de sólido a líquido se llama fusión. Todo aquello que conlleve un cambio, en este caso del estado sólido a líquido, se va a fundir, y esto es cuando nosotros le colocamos calor o le colocamos temperatura. El proceso inverso es la solidificación. Cuando tú tienes un líquido y este pasa a sólido, tú le estás quitando el calor que tenía ese líquido. Por ejemplo, aquí podemos tener agua a 28 grados centígrados, y para que este pase a sólido se necesita que esté a 0 grados. Por lo tanto, se necesita enfriar. Tú cuando metes un vaso de agua al congelador, estás quitando el calor que tiene esa agua y estás haciendo que se reduzca. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso de solidificación, es decir, del cambio líquido al cambio sólido. Tenemos luego el proceso de líquido a gas, y lo podemos ver aquí en esta flecha. En esta flecha podemos ver que el líquido pasa al estado gaseoso, y esto se llama evaporación. ¿Y qué se necesita para que se pueda convertir de líquido a gas? Se necesita agregar calor. ¿Y cómo vamos a agregar ese calor? Pues calentando. Tú cuando colocas agua en la estufa, vas a observar que ésta va ganando energía porque va ebulliendo. Entonces te darás cuenta que al cabo de un tiempo este se va a convertir en gas. Ese proceso se llama evaporación y lo hemos visto continuamente en el ciclo de agua. Cuando por ejemplo tenemos el agua de un río en tiempos de verano, ustedes se dan cuenta que este baja de nivel porque el agua se evapora. Ahora, cuando a este gas que está cálido, cuando este gas que está caliente, se le retira calor, por eso aquí tenemos menos calor. Cuando se le retira el calor a este gas se va a convertir en un líquido. Por lo tanto, va a experimentar un proceso de condensación. Y esto es lo que sucede en la naturaleza cuando llueve. Cuando llueve, generalmente el agua evaporada que se encuentra en la atmósfera va a tener contacto con una corriente de aire frío. Al tener contacto con esa corriente de aire frío, este gas se convierte entonces en líquido y eso se llama condensación. Ahora, hay un proceso que se llama licuefacción. Ese proceso de licuefacción se da también en un cambio de estado de gas a líquido, pero este no necesita de temperatura, este necesita de presión. Entonces, muchos gases se licúan. ¿Para qué? Para convertirlos de gas a líquido. Eso se llama entonces licuefacción, el cambio de un estado gaseoso a uno líquido cuando se aplica presión. Tenemos aquí un sólido cuando se convierte a un gas. Esto se llama sublimación. Generalmente la sublimación es el paso o el cambio de estado de la materia cuando se convierte de sólido a gas y no necesitamos de temperatura, no se necesita la temperatura. Un ejemplo clásico es la pastilla de desodorantes que usamos en los baños. Esa pastilla de desodorante, si ustedes se dan cuenta, se va acabando, se va reduciendo de tamaño y es porque el sólido pasa al estado gaseoso. Otro ejemplo sería de gas a sólido y lo podemos ver en esta flecha. Cuando un cambio de estado pasa de gas a sólido, estamos hablando de deposición, es decir, se pierde calor y este va a generar generalmente un cambio al estado sólido. Vamos a ver ejemplos de los cambios de estado de la materia. Esto lo vamos a ver rápidamente. Cuando tenemos entonces un cambio de sólido a líquido, hablamos de fusión. Hace rato yo lo expliqué y aquí tenemos una imagen. Por ejemplo, en la Antártida hoy en día estamos escuchando de que se está fundiendo el hielo. Este hielo cuando se funde está experimentando un cambio que va de sólido a líquido y aquí podemos ver diferentes ejemplos. Uno de esos ejemplos sería por ejemplo cuando se derrite la mantequilla o bien cuando se funde un metal a alta temperatura. Tenemos otro cambio de estado que sería de sólido a gas. Este se llama sublimación. Ya les di también el ejemplo hace rato, las pastillas desodorantes o bien el hielo seco. Cuando este hielo seco
que está muy frío, ustedes se van a dar cuenta que despide como un vapor blanco. Eso es el dióxido de carbono que se está escapando de ese hielo seco. Entonces está pasando de un estado sólido a un estado gaseoso. Tenemos otro ejemplo aquí, un cambio de estado de líquido a sólido, se llama solidificación. Y la solidificación generalmente se da cuando se forma el hielo. Ya les expliqué anteriormente, cuando tú metes un vaso de agua al congelador, este cambia de líquido a sólido. La solidificación también ocurre con los metales fundidos. Cuando este metal que ya está fundido se deja enfriar un determinado tiempo, este metal se va a volver rígido, se va a volver sólido. Esto es un ejemplo entonces de un cambio de líquido a sólido. Cuando tenemos un cambio de líquido a gas, estamos hablando de una evaporación, y ya les expliqué anteriormente que una evaporación ocurre cuando se calientan las grandes masas de los cuerpos de agua, de los ríos. Y esto también lo podemos ver en el etanol, que es un alcohol, y en la gasolina. Podemos ver ese cambio de líquido a gas. Cuando tú vas a una gasolinera a las 12 del día, te darás cuenta de que hay la presencia de un vapor. Esa presencia de vapor es el cambio del líquido a gas de la gasolina. Tenemos luego la condensación, que es el cambio de un gas a líquido. Ese cambio de gas a líquido generalmente se da en las mañanas. Cuando tú te despiertas y ves un árbol o las hojas de un árbol, te vas a dar cuenta que hay como la especie de una agua acumulada en la superficie, y eso se llama rocío, y eso significa que se condensó el gas o vapor de agua que había en la atmósfera y se convirtió en un líquido. Y ya les comenté que la lluvia es derivado de la condensación. Luego tenemos cuando se convierte un gas a un líquido, este se llama licuefacción. Esto generalmente se usa en los gases como el nitrógeno, el argón y el oxígeno, donde se aplica altas presiones, y aquí lo vemos en los ejemplos. Cuando tenemos nitrógeno y dióxido de carbono, se requiere aumentar la presión y disminuir la temperatura. Y finalmente, de un gas a sólido se llama deposición, y esto lo vemos en el polvo que se deposita en los muebles. Ese sería un ejemplo.